Buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Oiga, familia, pues yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos. Oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores, porque si usted me está escuchando, familia, sepa que hoy es jueves y ya son las 3:10 de la tarde, al menos esa es la hora de Puerto Rico. Momento en el que usted se detiene, busca su tacita de café, mira, y se sienta con nosotros a conversar de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Y como cada semana, familia, les acompaña el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y como usted sabe, familia, esta cita de nuestra es fija. O sea, esto es, ya cuando usted escucha Somos Cuidadores, sabe que a la semana le queda poquito. Ya sabe que, mira, el viernes nos está respirando, el fin de semana está cerca. Así que les invito a que hoy, como siempre hacemos, cada semana que les acompañamos, pues podamos conversar de esos temas que a usted le gusta, que usted toma recomendaciones y hace sus anotaciones para luego enviarnos preguntas. Así que, si usted es uno de los nuevos cuidadores, mira, que ha comenzado a cuidar o a ocuparse de las tareas del diario de una persona que tiene algún tipo o nivel de dependencia, sepa que una vez termine el programa, ¿qué vas a hacer? Mira, vas a entrar a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores, y en el canal de Huellas del Futuro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico vas a encontrar nuestro contenido disponible para ti 24/7. Pero si te gusta escucharlo mientras conduces, mientras trabajas o mientras estás haciendo alguna tarea adicional, o tú eres de esas personas que le dice, Alexa, pon el podcast de Somos Cuidadores para escucharlo mientras que estás cocinando o haciendo algún quehacer que falte, pues sepa que está disponible 24/7 también en Spotify, en las diferentes plataformas de formato de podcast. Ahí vas a encontrar temas como autocuidado, cuidado en el hogar, Alzheimer, demencia, Parkinson, estimulación cognitiva, suplementación, aspectos legales, documentos que debes conocer, aspectos bancarios y trámites bancarios, si tú eres un cuidador, acerca de las tutelas, los poderes, la mediación de conflictos, pero también vas a encontrar acerca de, por ejemplo, lo que es la mascota para ese familiar, lo que es el proceso de duelo, el proceso de pérdida, el acompañamiento emocional. Bueno, un sinfín, le digo, son horas de contenido que están disponibles para ustedes 24/7 como parte del compromiso social que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a través de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores y su programa Somos Cuidadores. Oiga, y para la familia de Latinoamérica que nos sigue a través de las plataformas digitales, fuerte abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Y saben que eso también le aplica para ustedes, y es que yo solamente le doy una tarea adicional, y es que el conocimiento es para compartir. Así que si usted sabe de alguien que se puede beneficiar de esas recomendaciones que dan nuestros expertos, como la persona que nos va a acompañar hoy, que ya usted la conoce, así que ese spoiler, el spoiler, ahí va. Mire, dele share, envíeselo por WhatsApp, por Messenger, por DM, por email, por la comunicación que usted prefiera. Y recuerde que también tenemos disponibles lo que son las formaciones de supercuidadores y la escuela para cuidadores disponible para usted. Si usted está en Latinoamérica y usted quiere formarse en lo que es el cuidado de adultos mayores o está trabajando con adultos mayores y con cuidadores, si quiere, mire, estar al día, tenemos esas formaciones disponibles para ustedes. Es sencillo. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Va a acceder a nuestra página de la universidad www.pucpr.edu, y tan pronto usted entre va a haber un botón que dice Nuevas formaciones para cuidadores. Usted le da, mira, clic, un clic, y eso lo va a llevar directamente a donde están los cursos, las masterclasses, los videotutoriales, para que usted identifique cuáles temas le interesa o tome los cursos que ya están conformados para usted de nivel básico, intermedio o avanzado. Recuerde esto, utilice el código que va a encontrar, que es ECAMPR10, lo va a ver en la página para que tenga descuentos disponibles al instante. ¿Está bien? Cualquier duda o pregunta, usted sabe que nos puede enviar un correo electrónico a la dirección que ya usted conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu. Pero bueno, familia, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y es que, saben que hace unas semanas estuvimos hablando acerca del tema del trauma. Y yo tengo que decirles que aunque son temas que no se hablan con cotidianidad o regularmente no se hablan, porque en la familia no nos sentamos en el balcón a decir, ay, vamos a hablar de los traumas que tenemos en la familia. Esas cosas no suceden.
Y si eso ha sucedido en su familia, no sé si decirle que se sienta atípico o se sienta privilegiado, porque no es común. Así que el tema ha traído otras vertientes, y es que hoy precisamente vamos a tocar el tema del trauma y el perdón. En un podcast pasado, donde precisamente nos acompañó la invitada que tenemos en el día de hoy, hablamos acerca de lo que era el perdón, perdóname, el trauma, los diferentes tipos de trauma y cómo se manifestaban tanto en las emociones, en los pensamientos y en los comportamientos del día a día de las familias. Pero una de las cosas que sentó la base del tema es cuando tenemos un trauma, especialmente con la persona que vamos a cuidar, esa persona que nos causó el trauma. Sabemos que es un camino que no es fácil. Cuidar de por sí, sabemos, y lo hemos hablado muchas veces, es algo difícil, pero se puede complicar cuando vamos a cuidar a alguien que ha causado una herida física, emocional. Y a veces, oye, esa experiencia puede complicar aún más el día a día, cargando contradicciones como dolor, pero sobre todo emociones que pueden ser difíciles de procesar. Y el perdón no es que, ay, me olvidé de lo que pasó, no es una justificación necesariamente, es, en muchos casos, es un proceso que es interno y que nos permite, mira, liberar un peso. El dolor puede afectar nuestra salud física, nuestra salud emocional, pero también la espiritual. Así que para conversar de este tema, nos acompaña alguien que, mire, ya usted ve en pantalla, al menos los que nos están acompañando a través de YouTube, ya nos acompaña aquí la doctora Isa Vélez, que es psicóloga clínica, especialista en trauma y también es la directora y fundadora de PR Trauma Healing Institute, que saben que es un instituto que se dedica principalmente a lo que es la terapia psicológica a personas que están atravesando estrés traumático, mira, y otras experiencias de trauma. Así que, doctora Vélez, qué gusto que nos acompañe nuevamente aquí, Somos Cuidadores, bienvenida. Muchas gracias, doctor Muñoz, por la invitación y feliz de poder estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito más acerca del impacto del trauma en los cuidadores de adultos mayores. Sí, y es que, como dije en la introducción, realmente el tema es uno que ha causado mucha conversación. Yo no, a mí no me gusta utilizar este término, ha causado mucho de qué hablar, porque eso como que puede parecer que es negativo y la respuesta es no, ha causado mucha conversación en estudiantes que lo han escuchado, en familias y demás. Y me pareció genial que se nos había quedado eso de hablar también de incluyendo el perdón. Además de que el programa pasado, que le invito a que usted que me escucha a través de Católica Radio, busque el podcast en YouTube para que también le ponga rostro a la doctora Vélez y pueda escuchar, porque es que el tiempo no nos dio. Aquella vez el tiempo no nos dio y se nos quedaron unos aspectos para tocar. Así que, ¿qué le parece si empezamos desde ella, doctora? Sí. Claro que sí. Pues yo creo que sería chévere, justo y necesario el poder dar un recap en contexto de qué es el trauma y cómo se podrá definir para aquellos que aún o no pudieron escuchar el podcast anterior o lo tienen, mira, lo anotaron para hacerlo como en el to-do list del día, puedan tener una idea y sentar la base de la conversación. Correcto. Pues bienvenidos a todos, a todas. Cuando hablamos de trauma, hablamos de eventos que ocurren, ¿verdad? En muchas ocasiones que están fuera de nuestras manos. Son eventos que marcan de alguna forma nuestra vida y son eventos que en muchas ocasiones no deseamos hablar acerca de ellos. Puede crear en nosotros diferentes emociones, tanto como lo que es la culpa, la vergüenza, la impotencia también cuando no tenemos control de esos eventos. Y es importante que nosotros podamos identificar que al atravesar eventos traumáticos puede impactar nuestra salud emocional, nuestra salud física y a su vez cómo nosotros nos relacionamos con otras personas alrededor de nosotros, ¿verdad? Incluyendo, en el caso de los cuidadores, cómo nosotros nos relacionamos con el perpetuador de trauma, en este caso si fue el adulto mayor que estoy teniendo cuidado de él o de ella. Sabe que mencionó la parte emocional y una de las cosas que conversamos la vez pasada. Y, Correcto. de hecho, una de las preguntas que se nos quedó en el tintero aquella vez fue como que,
sí. esa relación emocional que hay entre el cuidador y ese adulto mayor cuando ha ocasionado trauma en la niñez, ¿cómo suele ser? ¿Qué se puede esperar? Porque en ocasiones es Ujú. una persona que, como la palabra que utilizaste, perpetró el trauma. Oiga, consciente o inconsciente, porque a veces la persona que te causa un trauma no necesariamente tiene la intención de causarlo, ¿verdad? Esto no es justificando, esto a veces, ¿verdad? Un proceso de comprender, hacernos conscientes de las interacciones y el efecto que puede tener en la vida de otra persona. Pero donde voy es que me pasó en la niñez o en una etapa temprana de mi desarrollo y no es hasta tal vez 30, 40, 50 años que entonces me toca cuidarlo o esa persona viene porque necesita cuidados o de momento, mira, como pasa en Puerto Rico, y esta historia la he escuchado muchas veces, te Sí. llama el departamento de la familia, te dice, ¿dónde estás? Tú eres el hijo de fulano o fulana de tal, te toca cuidarlo y de momento la persona se queda como que, pero es que yo no sé nada de esta persona desde que pasó esa situación. Así que, Ujú. ¿cómo podría tal vez darse esas relaciones? Eh, es importante reconocer y validar que puede ser una relación altamente compleja y desafiante para ese cuidador, ¿verdad? Que es importante considerar de que si fue una relación conflictiva con, vamos a pensar que es un papá o una mamá que perpetuó el trauma y ahora tengo que cuidarlo, tenemos dos vertientes. Si tenemos un adulto mayor que está dispuesto a recibir nuestra ayuda, que está dispuesto a recibir nuestros consejos o nuestra guía, pues quizás ahí pues sea más llevadero el proceso y no sea tan retraumatizante. Pero cuando tenemos un adulto mayor que desafía lo que dices, no desea tomarse unos medicamentos, no desea entrar en un proceso de cuidado tanto a nivel médico como a nivel psicológico, pues ahí se complica un poquito más la situación, es Solo un chin, sí, otro, definitivamente. otro nivel de complejidad en el proceso. Eso es que también he observado que también ocurre que cuando tienen hijos fuera de Puerto Rico y no hay nadie en Puerto Rico cuidando de ese adulto mayor, en muchas ocasiones pues también hacen esas querellas a los hijos, aun cuando, ¿verdad?, están fuera, y a veces pasa que los adultos mayores no desean irse de la isla y tampoco los hijos desean irse de donde están en Estados Unidos. Ahí es otro aspecto que va a influir en esa relación entre el posible cuidador, ¿verdad?, y el adulto mayor. Cuando hablamos de trauma, hablamos también de lo que es esa desconexión emocional que puede ocurrir hacia esa persona que yo voy a estar cuidando. Por ejemplo, si no recibí amor, si no recibí cuidado, si no recibí esa atención de mamá o de papá y ahora tengo que cuidarlo, pues de alguna forma la persona se puede sentir ambivalente o que lo está haciendo o está ofreciendo esos cuidados o llevándolos a cita por el simple de hecho, pues mira, lo tengo que hacer. Eh, la desconexión está presente, puede estar presente la pérdida de confianza o que nuevamente se reabran esas heridas emocionales que estuvieron en el proceso de, ya sea de la niñez y a la adolescencia, se reabren esas heridas emocionales y la persona que es el cuidador puede comenzar a experimentar nuevamente una retraumatización, que es volver a experimentar esos síntomas del trauma. Por ejemplo, sentirse más ansioso, sentirse más nervioso, altos niveles de estrés cuando tiene que hablar con el adulto mayor o cuando tiene que ir a visitarlo. Puede presentar también flashbacks, que es volver a recordar esos eventos traumatizantes que experimenté y lo estoy viviendo como si estuvieran ocurriendo en estos momentos. Y eso es una gama, ¿verdad? Una gama de síntomas que pueden comenzar a experimentar a nivel emocional y a nivel físico, lo que son las pesadillas, quizás experimentar más dolor en su cuerpo, puede ocurrir también. He tenido pacientes que comienzan a tener úlceras en el estómago, ¿verdad? Y no saben de cuán relacionado está eso con los estrés, con el estrés que experimentamos en el día a día y con eventos que nunca compartimos con nadie, que fueron
eventos estresantes y eventos traumáticos. Y escucharla mencionar eso me trae dos escenarios, y es que podrían esta sintomatología o estas manifestaciones fisiológicas de estos niveles de estrés confundirse con lo que todo el mundo suele decir, y aquellos que me escuchan hago entre comillas, de que, ay, es que está está quemado por cuidar, está sobrecargado, es que está muy estresado, y enfocarlo ahí, que es lo cotidiano. Sin embargo, se deja fuera, porque no conocen, porque como bien usted dijo, no se ha conversado la parte traumática, pero le voy a añadir una rayita de dificultad. Y es Sí, que los estudios nos han mostrado que cerca de 7 de cada 10 adultos mayores quieren envejecer en su hogar. Así que muchas veces estos hogares son donde ocurrieron eventos traumáticos, donde esa persona estuvo distanciado del lugar precisamente en su proceso de algunos sanar, otros no afrontarlo, ¿verdad? Otros, esos son temas que podemos conversar en otro espacio, en otro momento. sí, Pero correcto. entonces me toca cuidarlo, ¿dónde? En la casa. Y ya Ujú. de por sí, el llegar a este espacio exacerba, o sea, genera que, mira, se me revuelquen todos estos síntomas que mencionó la doctora, y ya yo, nada más de pensar que voy para allá, ya me descompuse, ya me desbalanceé, y ni tan siquiera he tenido contacto con la persona. Ujú, correcto, y lo podemos llamar como, ¿verdad? Un ambiente o un lugar en donde tengo que ir que es sumamente traumatizante y pues esos son los que son los triggers o los Ujú. detonantes. Los detonantes están ahí presentes en ese lugar que quizás fue donde ocurrió el abuso sexual, el abuso físico. So, nuevamente la persona puede experimentar en su cuerpo todas esas emociones que pues te tiene acumulada en el caso de que la persona no haya comenzado con un proceso de sanidad a través de terapia. Y eso, y también podríamos tal vez añadirle estos traumas vicarios, o sea, que los vi, por ejemplo, vi como ¿verdad? No creo que era en el estereotipo de papá, mamá, pero digamos, cómo mamá trataba a papi, a papá, y cómo veía estas dinámicas, y ahora yo soy el varón y me toca entonces cuidar, y entonces se da como digo, en este genograma, este movimiento que se da, y yo siento que ahora soy yo, y entonces, Ujú. ¿hasta qué punto estos cuidadores a través de la sobrecarga? Porque digamos, lo vi, no me causó un trauma eso, pero ahora yo exponerme a cuidar a esta persona, que es difícil, como tú mencionabas en un inicio, que Sí. no está dispuesta a cooperar, a ceder su independencia, que yo vi cómo trataba a alguien. Entonces la pregunta es, ¿se puede dar la posibilidad de que un cuidador o una persona pueda desarrollar un trauma a consecuencia de ese estrés emocional y la sobrecarga? Sí, por supuesto, es una de las cosas que, ¿verdad? Que está, uno de los aspectos que está dentro de la definición o de los criterios clínicos del diagnóstico del estrés postraumático, del síndrome de estrés postraumático, es que pues nosotros también fuimos testigos de eventos que le ocurrieron a personas que son bien significativas para nosotros. En este caso vamos a utilizar ejemplos, ya sea mamá, papá o algún hermano. So que sí cae dentro de lo que es, ¿verdad? Los criterios para el diagnóstico del estrés postraumático. El yo observar quizás en mi casa cuando mamá o papá le daba a mamá o le tiraba cosas a mamá, pero no, nunca esa violencia fue dirigida directamente a mí, pero sí a alguien que yo amaba y alguien crucial en mi proceso de desarrollo. Que entonces podríamos pensar, ¿verdad? Y yo digo, en este intento de ser empáticos con las personas, hay personas que dicen, empatía es ponerme los zapatos de otro". Yo digo, bueno, realmente está difícil eso, porque ellos han recorrido un camino que nosotros no, así que yo me gusta decirlo, ponerme en las emociones que puede estar sintiendo un otro. Y, y así que podríamos estar hablando de resentimiento, de culpa, de dolor, de heridas profundas, como bien mencionaste, ya sea porque lo vi, porque lo escuché, o porque fui un ente en ese entorno, y muchas veces, ¿verdad? No sé cuál ha sido tu experiencia clínica, pero la parte que yo he visto es que cuando nos llevan a un adolescente o a un menor, digamos un menor,
muchas veces porque el síntoma del sistema familiar. O sea, en el hogar está pasando una situación complicada, nadie la atiende, pero el menor, entonces en la escuela se está portando mal o cambia su conducta, etcétera, etcétera, y lo traen diciendo, mira, a él le pasa algo. Y cuando ocultamos es que realmente en el sistema familiar está pasando algo. Así que son cosas que, y claro, ya donde voy el contexto es, y cuando se lo dice a los padres, muchas veces dejan de venir. ¿Por qué? Porque no están listos para atender las dinámicas familiares que pudieran crear este contexto que han mencionado. Correcto, sí que a nivel sistemático, y cuando, ¿verdad?, hablamos de la familia, es un sistema, so que la familia no, muchas veces el adolescente o el niño es síntoma de lo que Ujú. está pasando dentro del ámbito del hogar. Y a veces lo podemos obviar, eso es bien importante hacer esta evaluación de Sí. cuáles son las cosas que están impactando ese comportamiento. Esa herida invisible, porque entonces comienzan a echar las culpas o volvemos a intentar, doctora, procesar emociones que no entienden, porque todavía no tienen esta madurez ni emocional ni de vida para poder comprender lo que está pasando y que lo que está pasando no es mi culpa. Correcto. Y muchas veces lo mismo que dices, la culpa es el sentimiento que está sumamente presente y que puede impactar ese desarrollo de cualquier persona porque cargamos la culpa. Si no hemos tenido ese espacio de que alguien nos pida perdón, si no hemos tenido ese espacio de que alguien se haga responsable de la situación o eventos que ocurrieron dentro de la casa, pues observamos dentro de la experiencia clínica que he tenido que los niños y los jóvenes cargan con una culpa que no les corresponde. Sí. Bueno, pero entonces para hablar de perdón, y de soltar las cargas y las culpas, eso lo hablamos en el próximo segmento porque nos tenemos que ir a una pausa, ¿está bien? Así que, familia de Católica Radio, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores, hoy con la doctora Isabeles, hablando del trauma y el perdón, pero nosotros tenemos una pausa, pero antes de irnos a la pausa, recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a su historia, nos puede enviar un correo a la dirección electrónica que usted ya conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu. Somoscuidadores@pucpr.edu. Y hacemos, mira, como los tenemos acostumbrados, le enviamos información, le respondemos su pregunta o traemos un invitado para que, mira, se la responda aquí en las ondas radiales de Católica Radio y las diferentes plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Nosotros, familia, vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población, pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudia online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Familia, si usted acaba de sintonizar, sepa que cuando acabe el programa tiene que ponerse al día, porque el programa ha estado muy bueno. Hoy me acompaña
la doctora Isa Vélez. Déjenme ponerla aquí en pantalla para los que nos acompañan a través de YouTube puedan verla. Y estamos hablando, bueno, realmente dando continuidad del podcast, del programa que tuvimos anterior acerca del trauma, esta vez incluyendo el proceso de perdón. Así que si usted acaba de sintonizar porque mira, se montó en su vehículo o le llegó, salió tarde a una cita médica, mira, la razón que sea, no importa, que no cunda el pánico. Cuando termine, recuerde que este contenido va a estar disponible para usted 24/7 para que, mira, pueda repasarlo cuando usted necesite. ¿Está bien? Así que recuerde eso. Así que, doctora Vélez, vamos a entrar. Yo creo que si hablar de trauma es complicado en las familias, hablar de perdón podría ser aún más complicado. Ujú. Porque sin duda cuando se empieza a tocar el tema de perdón, yo le digo a las personas, bueno, para perdonar tenemos que, esto es como que no le puedes poner una curita, no le puedes poner una curita, ¿verdad? O una gasa para aguantar el sangrado. Para perdonar hay que adentrarse en la herida, hay que llegar a la raíz y esto es, ¿verdad? Yo lo comparo con analogía de operar. Hay cosas que hay que operarlas para que definitivamente puedan sanar, no necesariamente van a quedar como Ujú. llegaron de fábrica, ¿verdad? O como inicio, pero de alguna manera ya ese dolor que nos causaba, ¿verdad? Y ese resentimiento y ese malestar, pues se detenga. Y el trauma, presumo que debe ser igual. Así que me gustaría poder adentrarnos por ahí. Yo creo que, eh, ¿qué significa perdonar en este tipo de casos cuando Ujú. hablamos de trauma, cuando podremos hablar de que se da una reconciliación? Ujú. So, podemos comenzar definiendo qué, ¿verdad? Claro, vamos por el principio. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué es? ¿Y qué es lo que implica, verdad? El perdón puede ser una estrategia, ¿verdad? Dentro, que se puede utilizar dentro del proceso terapéutico. Es a su vez una estrategia de afrontamiento que podemos utilizar como ser humanos. Yo pienso que el perdón es una acción, es una decisión que nosotros tomamos para soltar emocionalmente la carga o la herida que esa persona, ¿verdad? De la persona que nos lastimó. Sobre el perdón es un proceso tanto emocional y mental. No es un proceso fácil, creo que es también como una destreza que uno va desarrollando poco a poco y hay como mitos dentro del perdón. Por ejemplo, no sé si has escuchado personas que dicen yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? O otras personas dicen, yo no perdono porque eso solamente lo hace Dios, Lo hace Dios, sí, sí. ¿verdad? Y como que no, algunos como que no tiene sentido. Pero el de no olvidar, por ejemplo, cuando nosotros experimentamos, ya sea un abuso, ya sea violencia, ese evento no se nos va a olvidar, porque fue un evento sumamente traumático o estresante para la persona. Pero lo que sí nosotros podemos hacer a través del perdón es dejar y soltar esa carga emocional de ese evento y de alguna forma podernos liberar del peso. Y el perdón no es necesariamente porque la persona se lo merezca o no, sino es más bien parte de nuestro autocuidado, es más bien pensando en que yo me merezco perdonar a esa persona para yo estar libre de esa carga emocional que puede impactar mi salud emocional y mi esencia como persona y mi relación con otras personas, no necesariamente con esa persona que fue el perpetuador del trauma. Tengo una pregunta de Sí. seguimiento ahí. Y esto, ¿verdad? Las personas en el proceso yo le llamo esto de autopelear con ellos mismos, de permitirse tal vez considerar la idea de perdonar. No estamos hablando ni de perdonar aún, sino en ese proceso de batalla interna donde debo permitir perdonar, sino, así que la pregunta va un poco inspirado en eso y es, una persona que ha vivido esto que describimos en el primer segmento, ¿podría perdonar sin reconciliarse? Ujú. Porque hay veces que dicen, no, pero es que yo no lo quiero ver.
Es que no estoy dispuesto porque es que yo sé cómo. Entonces, la pregunta es, porque claro, de hecho, me viene una pregunta de seguimiento en el hecho de que, porque puede perdonar sin reconciliarse estando la persona viva, Ujú, pero podría perdonar sin reconciliarse porque la persona ya no está. ujú. Sobre todo cuando cuidamos a personas con la condición de Alzheimer, que sabemos que físicamente está, pero sabemos que es la personalidad y cognitivamente pues ya no. No sé si compliqué muchísimo la pregunta, pero Voy a responderla, pero responderla como tienes pensado. Cuando hablamos del perdón, ¿verdad? A veces se puede dar con reconciliación o sin reconciliación. En el caso de una persona que fue una persona sumamente abusiva hacia nosotros, una persona que no presenta ningún tipo de arrepentimiento, que una persona que quizás continúa perpetuando esos eventos a otras personas, podemos nosotros perdonar a esta persona sin tener ningún tipo de reconciliación, porque no se trata de esa otra persona, se trata de mí. Se trata de que yo quiero cuidar de mi salud emocional, de que yo quiero vivir mi vida en plenitud. Y entonces, en ocasiones pasa que el perpetuador de trauma ya no está con nosotros. Y parte del proceso de yo poder sanar esa herida emocional está relacionado con comenzar con un proceso de perdón, ya sea a través de escribir una carta, ya sea hablándolo verbalmente y decirle como que te perdono porque me hiciste esto, pero te suelto. Se puede hacer, o sea, independientemente si la persona está arrepentida, si la persona no está presente, si la persona nunca más la voy a volver a ver a mi vida, yo puedo perdonar a esa persona. Es bien importante que no se trata necesariamente de que yo voy a hacer o voy a tener una vida como si no hubiera sucedido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas veces que se da otra vez esa retraumatización si esa persona que fue el perpetuador del trauma no se hace responsable de sus comportamientos, sus decisiones o continúa siendo violento. Yo no puedo permitir eso. So, el perdón no necesariamente significa reconciliación, pero creo que es parte del proceso de nosotros sanar emocionalmente y también buscar esa paz interior, de que, soltar a los que nos hirieron. Ujú. que la escucho y me hace pensar también que ese comienzo del proceso de perdonar podría ser un reto, voy a usar la palabra reto, ¿verdad? Un desafío, un reto para una persona que aún siente rabia o tristeza por lo que vivió. Ujú. Es correcto, y yo lo veo como un proceso. El perdonar toma tiempo también. El perdonar es un proceso en el sentido de que para algunas personas perdonar algunas conductas es más fácil en comparación con otras. Ujú. Eh, y varía, ¿verdad? De acuerdo a cada quien. So, pienso que el perdón también, uno de los aspectos que hay que considerar es que, como dije anteriormente, viene a ser sanador para nosotros, para que nosotros como personas no dejemos esa esencia y no carguemos lo que es tanto la frustración, eh, que no continuemos cargando lo que es esa amargura, porque entonces eso va a impactar nuestra salud emocional, incluso nuestra salud física y nuestra relación con otras personas que no están relacionadas Relacionado. con esta persona que no hirió, ¿verdad? Y a veces esa falta de perdón hasta lo vemos en el rostro, hasta lo vemos en cómo nos tratan. Hay un término, una oración que dice hurt people, como personas que están heridas hieren a otras personas. Y entonces, ¿cómo yo puedo pensar en eso? ¿Cómo entonces yo puedo sanar mi corazón para no continuar perpetuando heridas hacia otras personas cerca de mí? Y hablando precisamente sobre eso, yo creo que sería ideal adentrarnos, el que pueda compartir esas personas que al escucharla
dicen, están tocando banderas rojas o tocando botones y dicen, yo creo que yo necesito apoyo emocional. ¿Qué herramientas, qué opciones tal vez terapéuticas existen para acompañar a las personas que están pasando por un proceso como el que han mencionado? Creo que uno de los aspectos que podemos, ¿verdad?, procesar el perdón o que puede dar paso al perdón, es muchas veces considerar que hay familias que necesitan ese apoyo extra, ya sea de un consejero, de un trabajador social, de un psicólogo o inclusive de algún pastor, de algún sacerdote, para poder crear un ambiente, en el caso de que estamos trabajando con un cuidador y un adulto mayor en el cual experimentaron muchos eventos y hay que sanar y perdonar, o por ejemplo cuando están en esas últimas etapas de vida. Es bien importante considerar qué profesiones o profesionales pueden ser parte para comenzar nosotros como familia este proceso de perdón y de sanidad interior también. Y Eso bueno, sería. nos quedan un par de minutos. Me gustaría entonces, si pudieras brindarle algunas recomendaciones, tal vez hacer ese recap y recomendaciones adicionales, porque sé que también querías compartir una guía que ellos podrían tener acceso y demás. Correcto. Quiero dejarlo saber que cuando hablamos de perdón, el perdón nos ayuda a liberar ese resentimiento, nos ayuda a bajar la ansiedad, a reducir esos pensamientos negativos. Y esto es algo que quería considerar y hablar con ustedes, porque a veces nosotros perdonamos, si ya yo perdoné a esta persona, pero me vuelve el pensamiento nuevamente de ese evento que yo pasé con esa persona, ¿verdad? Y por eso es que estaba diciendo anteriormente que el perdón es un proceso. ¿Y qué yo puedo hacer cuando me llega otra vez ese recuerdo? Yo puedo decir, ok, sí, eso pasó, pero ya lo perdoné, ya yo perdoné eso, yo me merezco el perdón y lo suelto, ¿verdad? Porque a veces es normal que nunca olvidemos del evento porque va a estar en nuestra mente, pero que nosotros constantemente también podamos volver a recordarnos como que, mira, suelto, ya yo perdoné, para que tu cuerpo te escuche, ¿verdad? A nivel celular, tu cuerpo pueda escuchar de que ese perdón ya lo hiciste, que estás en ese proceso. El perdón también, otro de los beneficios es que calma el enojo, la ira, mejora nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a Sí. desarrollar mejores relaciones profundas o más duraderas con otras personas y a su vez aumenta nuestra autoestima. Esas son algunas de las cosas por las cuales es importante Perdonar, exacto. perdonar, Abrazar el perdón. abrazarlos y también perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos humanos, vamos a cometer errores y vamos a continuar cometiendo errores y vamos a necesitar el perdón de otras personas también. Básicamente eso es parte de lo que quería traer acerca del perdón. Bien importante si necesitamos esa ayuda profesional, porque esto es demasiado difícil, la carga emocional es mucha para mí. Pues, ¿quién puede ser de apoyo en este proceso para yo continuar teniendo cuidado de mi salud emocional? Nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo por nuestra propia salud emocional y para que no perpetuemos estos traumas a nuestras próximas generaciones y tengamos relaciones saludables también. Sin duda, eso me gustó mucho porque a veces las personas no se dan cuenta, no notan que van arrastrando eso y proyectándolo o pasándolo a otras generaciones, y también se da estas contratransferencias donde tus relaciones interpersonales se afectan porque es que esa persona tiene algo que activa en mí, ¿verdad? Estas emociones adversas y negativas, y sin duda el perdonar, el soltar, pues es más beneficio para ti que la persona. Hay veces que dicen, pero es que no puedo perdonar a esa persona. No, como bien han dicho, ¿verdad? Tiene que ver contigo mismo. Así que ya en los minutos finales, ¿alguna otra recomendación o mensaje que quieras compartir con las personas? ¿Cómo también pueden, aquellos que tengan dudas y preguntas, contactarte? Claro que sí. Me pueden, ¿verdad? Yo soy parte de PR Trauma Healing Institute, el número de teléfono para mayor información sobre perdón o sobre trauma, puede llamar al 939-788-2423. Y a su vez tengo una guía gratuita, es una guía práctica para el autocuidado y el bienestar emocional para mujeres.
y se las puedo enviar. Me pueden escribir a mi correo electrónico dr.isabeles@gmail.com. Nuevamente, dr.isabeles@gmail.com. Y agradecida de todos ustedes por este tema, y muchas gracias, doctor Muñoz, por el tiempo. Oye, un gusto, al contrario, gracias por sacar el tiempo, por explicar este tema que suele ser, como mencionamos en un inicio, tan difícil y complicado en las familias, y el poder hablar de una manera que conecta con las personas. Yo creo que eso es un don, y me alegra mucho, ¿verdad?, que hayas podido estar con nosotros. Y si usted quiere la guía, mira, pues igual nos escriba, somos cuidadores, @pr.edu, que le enviamos su correo a la doctora para que, mire, tenga contacto, ¿está bien? Saben que eso es parte de lo que hacemos aquí, familia, en Somos Cuidadores, enlazarlos con las personas que ayudan en el proceso, ¿está bien? Porque de eso se trata, apoyarnos todos en el camino. Así que, doctora, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Así que, familia de Católica Radio, le damos las gracias a la doctora Isabeles por traernos este tema, y recuerde que si usted al escuchar este tema algo le levantó bandera y necesita apoyo o acompañamiento emocional, como mencionó la doctora, también está disponible la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que usted lo que debe hacer, para sea tomar sesiones de acompañamiento o de terapia de modo presencial, virtual o por videollamada, es llamar al 787-841-2000, 787-841-2000, extensión 2413 o 2414 para sacar cita. También tenemos la oficina para el manejo de pérdidas y duelo, donde usted puede recibir un acompañamiento emocional si está atravesando algún tipo de pérdida. Usted, mira, lo mismo, va a llamar al 787-841-2000, extensión 1413. 787-841-2000, extensión 1413, para que pueda sacar cita con la oficina para el manejo de pérdida y duelo. Pero, familia, ya sabe, si usted quiere comunicarse con la clínica con manejo de pérdida o con la doctora Isabel, es con mucho gusto. Nos envía un correo electrónico a somoscuidadores@pr.edu, y nosotros, mire, los vinculamos con nuestra familia extendida y con los invitados que vienen aquí al programa para que puedan mejorar su situación del día a día. ¿Está bien? Así que, familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero el programa de hoy de verdad que estuvo espectacular. Súper agradecido a la doctora. Recuerden que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana, y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.